Gracias, hermanos. Me da gusto verlos a muchos conocidos, algunos nombres ya no reconozco, pero de todas maneras es un gusto para mí estar con ustedes a través de esta tecnología. Y bueno, estamos tratando de aprovechar, como dice el dicho popular, ¿no? Al mal tiempo, buena cara, y aprovechar de utilizar estos medios tecnológicos para poder reunirnos y realmente alimentarnos, ¿no? Es una bendición que a pesar del aislamiento podemos nosotros vernos y escucharnos y también en un sentido reunirnos para estudiar la palabra del Señor. Bien, justamente como decía Elmer al principio, me encuentro aquí en el desierto y es precisamente porque quiero ilustrar un poquito, porque vamos a tener que hacer un viaje virtual, digamos así, y viajar momentáneamente al Medio Oriente, así que por favor acompáñeme a Génesis capítulo 43 y vamos a observar un poquito una historia que tal vez es bastante conocida, la historia de un hombre que se llamaba José y que tenía unos hermanos, ¿no? Parte de esa historia se halla narrada en Génesis capítulo 43 hasta el capítulo 45. Y quisiera que saquemos algunas enseñanzas de este pasaje, de los capítulos 43 al 45, la vivencia que tuvo José y especialmente también sus hermanos, cómo vivieron este tiempo en un desierto bastante grande y bastante largo también, ¿no? Quizá vamos a poder meternos un poco más a las sandalias de los hermanos de José y el hambre que ellos estaban viviendo ahí. Génesis capítulo 43 comienza diciendo así el versículo 1. El hambre era grande en la tierra. Así que este versículo está comenzando a resumir una situación bastante interesante que tenemos. Dice que el hambre era grande en la tierra. Nosotros ya estamos 4 meses guardados en nuestras casas y en muchos casos se siente ya la necesidad, el hambre. Muchas personas no han podido trabajar y pese a que hay medios para sustentarse, digamos, todavía funcionan las industrias y especialmente la parte de los víveres. Nos hemos sentido un poco limitados tal vez en estos meses de aprovisionamiento y todo eso. Pero lo que estaban viviendo la familia, aprovisionarse, las reservas tal vez de las personas más prudentes que trataban de guardar con anticipación, en 2 años de seguro ya habían acabado. Y la familia de José estaba pasando por una situación precisamente así, bastante compleja. Ellos incluso ya habían hecho un viaje a Egipto en busca de alimentos y habían regresado. Y habían tenido una mala experiencia al estar en Egipto porque fueron tratados un poco eh, juzgados como espías. José les trató como espías y ellos sintieron la presión de esa situación y así volvieron a sus casas, dejando a uno de sus hermanos ahí, ¿no? Como de garantía. Eh, los víveres que habían comprado ya se habían acabado y estaban en una situación muy difícil. Las crisis siempre nos hacen a nosotros reflexionar. Las situaciones difíciles por las que nosotros podemos pasar nos hacen pensar, ¿no? Pensar en las posibles causas de la situación en la que estamos viviendo. Nos hacen reflexionar si tenemos parte en lo que estamos viviendo, si es una consecuencia de lo que estamos haciendo, si hemos hecho bien las cosas o hemos hecho malas cosas. Comienza a despertar también la conciencia. Y estos años de hambre también habían despertado conciencia en la familia de José, en los hermanos de José básicamente. Creo que ese era el caso de los hermanos de José. Ellos estaban pasando por una situación bastante difícil y la culpabilidad puede ser una compañera muy dolorosa. La verdad es que ya habían pasado 13 años desde que José había sido vendido por sus hermanos, pero esos 13 años no habían podido borrar aquel día tan trágico en el que ellos vendieron a su hermano y no lo volvieron nunca más a ver. ¿Cómo podemos darnos cuenta nosotros que la conciencia de los hermanos de José estaba bastante movida? Capítulo 42 de Génesis, versículo 21 dice así:
y decían el uno al otro: verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Ya habían pasado 13 años y ellos no habían podido olvidar aquel suceso tan trágico que había pasado tiempo atrás. En el versículo 22 vuelve a decir: entonces Rubén les respondió: ¿no les dije yo, no pequen contra el joven, y no me escucharon? He aquí también se nos demanda su sangre. Cuando el hambre se hizo sentir y ellos fueron a comprar alimentos y José los trató como espías, él los colocó 3 días en la cárcel y esos 3 días les despertó su conciencia. Ellos estaban fuertemente afectados por la situación, estaban bien preocupados. Capítulo 43, versículo 3 hasta el 5 dice así: cuando su padre le dice: vayan a comprar alimento otra vez, Judá responde diciendo: aquel varón nos trató con ánimo resuelto, diciendo: no veréis mi rostro si no traéis a mano con nosotros, descenderemos y te compraremos alimento. Pero si no lo enviares, no descenderemos, porque aquel varón nos dijo: no veréis mi rostro si no traéis a vuestro hermano con vosotros. Para Judá y sus hermanos, el encontrarse con este gobernador de Egipto había sido un trauma, una experiencia bastante traumática. Quedaron muy asustados, su conciencia les estaba moviendo. Sabían ellos que lo que estaban sufriendo, ellos estaban midiendo la cosa como el castigo de Dios, por lo que ellos habían hecho 13 años antes. Ellos sabían que iban a tener problemas si volvían a Egipto. Y cada vez podemos percibir su temor, el miedo que ellos tenían. En el versículo 19, cuando ellos ya llegan a Egipto, capítulo 43 de Génesis, ellos llegan a Egipto y son enviados a la casa de José. Y dice así: se acercaron al mayordomo de la casa de José y le hablaron a la entrada de la casa. Y le dijeron: Señor nuestro, nosotros en realidad de verdad descendimos al principio a comprar alimentos. Y aconteció que cuando llegamos al mesón y abrimos nuestros costales, he aquí el dinero de cada uno estaba en la boca de su costal, nuestro dinero en su justo peso, y lo hemos vuelto a traer con nosotros. Y hemos traído en nuestras manos otro dinero para comprar alimentos. Nosotros no sabemos quién haya puesto nuestro dinero en nuestros costales. Su conciencia estaba bastante sensible, estaba bastante despertada. Posiblemente ese sirviente ni siquiera se acordaba de ellos. Quizás vinieron un año antes, no sabemos cuánto tiempo tardaron en regresar, pero ellos sabían y decían: vamos a tener problemas porque hemos hecho mal hace 13 años, hemos tratado injustamente a nuestro hermano. En el versículo 25, cuando José, 25, y ellos prepararon el presente, entre tanto que venía José a mediodía, porque habían oído que allí habrían de comer pan. Así que tenían tanto miedo que prepararon regalos para tratar de apaciguar al gobernador de Egipto, porque su conciencia les estaba acusando fuertemente. Cuando José los hizo sentar conforme al orden del nacimiento de sus hermanos, ellos quedaron atónitos, versículo 33, y se sentaron delante de él, el mayor conforme a su primogenitura y el menor conforme a su menor edad. Y estaban aquellos hombres atónitos mirándose el uno al otro. Era como el recuerdo. Se estaba despertando la conciencia. Esto que nos está sucediendo no es normal. ¿Por qué este hombre nos hace sentar en orden? Y no sé si quizá quedó una silla vacía en el espacio de José. No sé. Pero lo cierto es que estos hombres, que ya eran hombres maduros, estaban completamente asombrados. Su conciencia les estaba acusando. Bueno, pasa el tiempo y comen rico ese almuerzo, no pasa nada.
como que dicen, ah, nos salvamos. Pero el versículo 33 perdón, cuando comenzaron el viaje de retorno, versículo 13 del capítulo 44, dice, entonces ellos rasgaron sus vestidos y cargó cada uno su asno y volvieron a la ciudad. Claro, cuando encontraron la copa de José escondida en el saco de Benjamín, fue el golpe duro, ¿no? Ellos no podían permitir ahora que Benjamín quede arrestado y todos volvieron y su conciencia otra vez les estaba comiendo por dentro. Era terrible. Ellos estaban temblando de miedo y de desesperación. En el capítulo 44, el versículo 14 en adelante, leo, vino Judá con sus hermanos a casa de José, que aún estaba allí, y se postraron delante de él en tierra. Y les dijo José, ¿qué acción es esta que habéis hecho? ¿No sabéis que un hombre como yo sabe adivinar? Entonces dijo Judá, y escuchamos lo que dice, ¿qué diremos a mi señor? ¿Qué hablaremos? ¿Con qué nos justificaremos? Y subrayamos las palabras, Dios ha hallado la maldad de tus siervos. ¿Qué maldad? ¿La maldad de robarse la copa? No, ellos no habían robado la copa. La maldad de ellos era lo que hicieron hace 13 años atrás. Ellos estaban asociando todas estas situaciones complicadas como castigo al pecado que habían cometido 13 años atrás. Y ellos sabían que estaban sufriendo esto por esa causa. Era algo terrible, era algo terrible. Esto nos lleva a una verdad en nuestras vidas. La verdad de que el pecado siempre trae dolor y consecuencias. No podemos nosotros tapar nuestros pecados, no podemos disimularlos o negarlos. Tarde o temprano nos van a alcanzar. Esas cosas no solucionan el pecado en nuestras vidas. Podemos tal vez adormecer nuestra conciencia, pero lo cierto es que tarde o temprano nuestros pecados nos van a alcanzar. Los hermanos de José pensaban que se podían salir con la suya. Pensaban que nadie se iba a enterar de lo que ellos habían hecho. ¿Quién podía encontrar a José y venir con el chisme a la casa? Esto había sucedido muy lejos de la casa y lo habían vendido más lejos aún. Ellos dijeron, nunca nadie se va a enterar de lo que ha pasado. No sabemos nada de nuestro hermano y no hay forma de que nos enteremos de que el papi sepa nada. Pero ellos no contaban que tarde o temprano su pecado los iba a alcanzar. Su pecado también iba aumentando con cada día que pasaba. Porque para tapar ese pecado ellos tuvieron que pecar de otra forma, tuvieron que mentir un montón de veces tratando de mantener su historia. ¿Cuántas veces habrán mentido a su padre? ¿Cuántas veces habrán mentido? Y habrán hecho otras cosas para tratar de mantener su historia, pero su conciencia nunca les dejó en paz. Y su pecado trajo dolor a muchos. Esa es otra verdad que tenemos que recordar. El pecado siempre trae dolor a otros más. Pensemos en José, el terrible dolor que sintió al ser abandonado por sus hermanos y vendido como un esclavo, de ser separado de su contexto, de su familia, de su idioma, de su cultura, de las personas que él amaba y todo eso. Y ahora, vendido como un esclavo en un pueblo desconocido, sin ningún amigo, sin poder comunicarse. Era algo terrible ser luego encarcelado injustamente por algo que él no había cometido. Fueron 13 años de mucho dolor para José. No podemos negar eso. José sufrió terriblemente. Génesis capítulo 45,
versículo 1 y 2 dice así: no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo. Era un profundo sufrimiento el que tenía adentro José. Habían sido años difíciles. Todo eso por causa del pecado de sus hermanos. Y no solo eso, ¿no? Afecta a muchas personas. Afecta. Pensemos en Jacob, su hijo preferido, el más querido, el más educado, el de más confianza. Ahora estaba separado de él. Al principio creyó que algo le había pasado, que había muerto, había perdido las esperanzas. 13 años en el conflicto de haber perdido a uno de sus hijos, a José. Qué terrible. Era terrible, terrible. El pecado de los hermanos de José afectó a muchas personas. Y queridos jóvenes, el pecado es así, afecta a muchas personas. El pecado siempre produce dolor y muerte, trae dolorosas y tristes consecuencias. Cuando nosotros pecamos, acarreamos dolor para nuestras vidas y para la vida de otros también. No pretendamos jugar con el pecado y pensar de que no va a pasar. A veces el diablo nos susurra al oído diciendo: nadie se va a enterar, a nadie le va a hacer mal tu pecado, nadie más va a ser afectado. Y es una terrible mentira, porque el pecado trae dolor y muerte en nuestras vidas y trae dolor en el corazón de otras personas también. No podemos pensar que el pecado es inofensivo, que no va a afectar a nadie. Todo pecado tiene consecuencias. La palabra del Señor nos dice en Gálatas capítulo 6, versículos 7 y 8, no se engañen, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Así que el pecado siempre paga muy mal. Quiero hacerte algunas preguntas, querido hermano. ¿Hay algún pecado que está afectando tu vida? En la juventud hay un montón de pecados que quieren esclavizarnos. El orgullo, la lujuria, la inmoralidad, la mentira, la flojera, la rebeldía, el odio, los malos pensamientos. Nosotros tenemos que recordar que el pecado esclaviza, no importa si nosotros lo llamamos chiquitito o grande. Cualquier pecado llega a traer dolor y muerte. Sus consecuencias podrían acompañarnos por el resto de nuestras vidas y afectar a muchas personas. Así fue en el caso de José. El pecado de los hermanos de José afectó no solo sus vidas, afectó la vida de su padre y afectó la vida de José por mucho tiempo. ¿Cómo nosotros solucionamos el pecado? Bueno, lo primero es buscar el perdón de Dios. No sirve con que nosotros tratemos de ocultar el pecado, de disimularlo o de negarlo. Nosotros necesitamos confesarlo. Primera Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La solución entonces no es ocultar o negar nuestro pecado, nuestras debilidades, sino más bien contárselas al Señor, ponernos de acuerdo con Él. Proverbios capítulo 28, versículo 13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Tenemos que decirlo al Señor lo que hemos hecho, lo que hemos pecado. En el caso de los hermanos de José, ellos deberían haber venido ante Dios diciendo: Señor, hemos pecado, hemos vendido a nuestro hermano, hemos engañado a nuestro padre. Y ellos hubieran arrepentido y hubiera disminuido el dolor, el remordimiento y las consecuencias también de su pecado. Para nosotros como creyentes, Romanos capítulo 6 nos dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Eso quiere decir
que desde el día que creímos en el Señor Jesucristo, Él rompió las cadenas que nos ataban al pecado, que nos hacían esclavos del pecado. Antes de ser creyentes, el pecado era nuestra forma de vida, era lo normal para nosotros. Pecar era lo normal, pero desde el momento que conocimos al Señor ya no es normal. El pecado ya no es nuestro amo, las cadenas han sido rotas y nosotros tenemos la libertad de huir del pecado, la libertad de no escuchar el pecado, de no hacer caso a la tentación. Tenemos la victoria, el Señor Jesús nos ha garantizado. El triunfo de Jesús en la cruz ha comprado nuestra libertad del pecado, de tal manera que nosotros ya no tenemos pretexto para pecar. Todo creyente tiene entonces el poder de abandonar el pecado. Querido joven, si estás luchando con algún pecado en tu vida, confiésalo al Señor. Si eres creyente, Él te va a dar todas las fuerzas para abandonar cualquier pecado, cualquier hábito pecaminoso que puede estar destruyendo tu vida. Pero los hermanos de José por muchos años intentaron negar y esconder su pecado y eso no les ayudó en absoluto. Ahora se encontraban frente a José. Lo curioso, ya se habían postrado varias veces el sueño y ellos no se estaban dando cuenta de eso. Varias veces cayeron de rodillas postrados delante de José. Y ahora José les dice, yo soy José. ¿Se imaginan la cara que pusieron sus hermanos? Wow, yo no sé qué cara hubieran puesto. No todos estos días de seguro ellos dijeron, ahora sí, no nos salvamos. José es el gobernador, nos va a mandar a matar ahora. Lo que nosotros le hicimos fue terrible, merecemos ese castigo. Ellos quedaron paralizados cuando José les dijo, yo soy José. Quedaron aterrados, completamente aterrados. Pero José es un ejemplo para nosotros, un verdadero ejemplo. Su vida es un ejemplo para nosotros y quisiera que tomemos su ejemplo en cuatro áreas. Primero, el ejemplo del perdón. Capítulo 45, versículo 4. Entonces dijo José a sus hermanos, acérquense ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y él les dijo, yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. No os entristezcáis ni os pese haberme vendido acá. Qué terrible. Él les estaba perdonando. Acérquense a mí, acérquense a mí. Él había perdonado a sus hermanos mucho antes de verlos. El perdón que José les dio no lo hizo cuando él los vio. Él había decidido perdonar a sus hermanos mucho antes de que sea gobernador de Egipto. Eso no significaba que él olvidó lo que había pasado. Eso tampoco significaba que no le dolió lo que le habían hecho. No significaba que no sufrió todos estos años por causa del pecado de sus hermanos. Pero José decidió perdonar a sus hermanos. Decidió no vengarse de ellos. Decidió poner el problema en las manos de Dios. Y eso es perdonar. William Arthur Ward dijo, el perdón es ceder mi derecho a lastimarte porque tú me has lastimado. Y eso es lo que hizo José. José renunció a su derecho de lastimar a sus hermanos que le habían lastimado. En su lugar, él decidió perdonarles. Él decidió perdonar. Y todos nosotros necesitamos también perdonar a aquellas personas que nos hieren, como también nosotros necesitamos ser perdonados de las personas que nosotros herimos constantemente. En segundo lugar, no simple, ahora pues no os entristezcáis por
ni os pese haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió. De hecho, tú, si hubiera sido José, no sé, yo no hubiera hecho seguramente lo que hizo José. Yo hubiera aprovechado este momento para hacer sentir mal a estos hermanos que me hicieron daño. Le hubiera hecho lo posible para hacerlos sentir responsable por sus actos. Les hubiera hecho sufrir para que sepan por lo que yo había atravesado. Les hubiera recordado el momento en el que me vendieron. ¿No se acuerdan? ¿Se acuerdan? Para haberles todavía causado más dolor. Pero José de sus hermanos, y eso es algo que me llama la atención. José sabía que ellos habían sufrido estos 13 años. Por eso dice, no os pese, no se entristezcan. José sabía lo duro que era cargar una conciencia sucia, cargar con la culpa y tener ese sentimiento de culpabilidad por 13 años. Y en vez de que él se enoje con sus hermanos, él es misericordioso. Él entendía el dolor que ellos sentían por haber pecado de esa manera. Y eso es misericordia. Misericordia es poner el corazón frente al dolor ajeno. En vez de centrarse en su propio dolor, José se concentra en el dolor de sus hermanos y les muestra misericordia. Trata de hacerles sentir bien. No se preocupen. Ya no les dé tristeza. Dios me ha traído aquí. Trató de sosegar el dolor que ellos habían tenido por 13 años. ¡Wow! José era consciente de que aunque pensaron hacerle un mal, Dios lo encaminó para bien. Y así les volvió a decir en Génesis capítulo 50, en el versículo 20, donde otra vez les dice, ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó a bien. Tal vez algunas preguntas para nosotros. ¿Mostramos misericordia a los que nos hacen mal, a los que nos lastiman? Bueno, como José debemos buscar maneras de hacerlo. Hazte la pregunta, ¿cómo tú puedes mostrar misericordia a las personas que te ofenden o que te hacen daño? ¿Cómo tú puedes ser sensible al propio dolor que ellos están teniendo, aun cuando tal vez te están haciendo sufrir más a ti? Así que ejemplo no solo de perdón, sino de misericordia, y no solo de misericordia, sino también ejemplo de gracia. Versículos 6 y 7 dicen, y Dios me envió delante de vosotros y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me vendisteis acá vosotros, sino Dios que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa. El versículo 10. Habitarás en la tierra de Gosén y estarás cerca de mí tú y tus hijos y los hijos de tus hijos, tus ganados y tus vacas y todo lo que tienes. Versículo 11. Y yo te alimentaré, pues aún quedan 5 años de hambre para que no perezcas de pobreza tú y tu casa y todo lo que tienes. Qué interesante. En vez de hacerles pagar por su mala acción, José les paga con bien. José se iba a convertir en el sustentador de sus hermanos, les iba a dar tierra, les iba a dar alimento, les iba a dar trabajo, les estaba pagando con bien el mal que ellos le habían dado 13 años atrás. José estaba precisamente mostrando lo que es gracia, que es el favor inmerecido. Romanos capítulo 12, versículo 17 al 21 nos dice, no paguéis a nadie mal por mal, procuren lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estén en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu hermano tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Interesante lo que hizo José, les pagó con bien el mal que ellos le dieron. Queridos hermanos, como creyentes nosotros podemos ofrecer gracia a los demás y podemos pagar con bien
los males que podemos nosotros recibir. Eso es lo que puede lograr en cada uno de nuestros corazones. Y finalmente, José no solo fue ejemplo de perdón, de misericordia o de gracia, sino que también él fue ejemplo de fe. En el versículo 8 dice, así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios. Sino Dios. Dios envió un par de sueños a José mucho antes que lo vendan. Dios le estaba mostrando a José que él tenía un plan especial para su vida. Le mostró que José iba a gobernar. Dios lo usaría como gobernador y sustentador de muchas naciones y pueblos. Cuando Dios le mostró estos sueños, le dijo su voluntad, lo llamó. No le dijo cuándo se iban a cumplir, pero José le creyó a Dios. José no olvidó que Dios le dijo que él iba a gobernar, que Dios lo iba a usar en un puesto de gobierno para sustentar a multitudes. Y es un hombre de fe. Nosotros tal vez, a lo menos yo hubiera perdido la fe cuando me estaban vendiendo. Hubiera dicho, Señor, ¿no que iba a gobernar? ¿Cómo voy a gobernar si ahora me venden como un esclavo? ¿Cómo voy a gobernar? ¿Cómo voy a sustentar a mis hermanos cuando estoy en otro país, encerrado en la cárcel? Imagínense, 13 años. Tal vez nosotros nos hubiéramos hecho muchas preguntas, ¿no? Diciendo, bueno, ¿y estos sueños qué eran? ¿Acaso no era que Dios me estaba hablando? Pero José, en medio del sufrimiento, le creyó a Dios y podía confiar en que Dios cumpliría su plan a pesar de todo lo que le estaba sucediendo, a pesar de ser vendido como esclavo, a pesar de ser un empleado de Potifar, a pesar de ser encerrado en la cárcel injustamente, a pesar de todo, José siguió confiando en Dios, fue fiel al Señor. Y cuando nosotros confiamos en lo que Dios nos dice, en el llamado que Dios tiene para nosotros, el plan de Dios en nuestras vidas. Romanos capítulo 8, versículo 28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Te hago una pregunta. ¿Para qué te ha llamado Dios? ¿Cuál es el propósito que Dios tiene para tu vida? A José, Dios le llamó para ser un gobernante y sustentar no solo a una nación, sino a mucha gente. Dios tiene un llamado especial y grande para cada uno de nosotros. Y para cada uno de nosotros es un especial, un llamado que nos dignifica. Dios tiene un propósito especial para cada una de nuestras vidas aquí en la tierra. ¿Lo estás encontrando? Si todavía no sabes para qué Dios te está dejando aquí en la tierra, necesitas buscar al Señor. Necesitas y necesitamos cultivar una relación íntima con el Señor. Pasar tiempo leyendo su palabra, meditando, orando y preguntándole, Señor, ¿qué planes tienes para mí? ¿Qué quieres que yo haga? Y sé fiel, confía en el Señor. Cuando el Señor te muestre para qué te está llamando, no te preocupes por las circunstancias difíciles por las que puedas pasar. Recuerda Romanos 8:28. No hay cosa que pueda estorbar al plan de Dios cuando tú estás en medio de la voluntad de Dios, esperando que Dios te utilice, esperando que Dios acabe el plan que tiene para ti. Dios quiere cumplir el plan que Él tiene en tu vida. Ahora, si tal vez hay alguna persona que todavía no es salva, Dios está buscándote. Dios quiere darte perdón. Dios para perdonarte. No hay cosa sino en el universo que el Rey del universo, el creador de todo, aquel que tiene poder de juzgarnos y de condenarnos y de mandarnos al infierno, toca nuestra puerta no para condenarnos, sino para buscarnos. Tal como dice el Evangelio acerca de Jesús, que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él vino a buscarnos porque nos ama demasiado como para permitir
que nosotros nos perdamos. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, te ha amado a ti, que ha dado a su único hijo para que todo aquel que en él cree, eso es para ti. Si tú crees en él, vas a tener vida eterna. Dios te va a dar un nuevo propósito en la vida. Dios te va a utilizar porque vas a ser parte de su familia, parte de su obra aquí en la tierra. Es algo maravilloso. Él quiere perdonarte, Él quiere salvarte. Y a los que ya somos oyentes, Él quiere revelar qué propósito tiene para mi vida, qué propósito tiene para tu vida, para que trastornemos este mundo, para que llevemos la luz a otras personas, para que seamos testigos de Él aquí en la tierra, para que llevemos su imagen aquí en la tierra entre los demás. Creo que tenemos muchas cosas que aprender de José. Fue un ejemplo de perdón, un ejemplo de misericordia, un ejemplo de gracia y un ejemplo de fe. Hermanos, que en medio del tiempo tal vez estás pasando por un tiempo de desierto, de escasez, escucha al Señor. Aún en medio de las crisis, Dios quiere hablarnos, Dios quiere llamarnos. Y es mi oración que el Señor pueda hablarte y te haya hablado también esta noche a través de su palabra. Que el Señor bendiga su palabra.